Bueno chicos, empezamos con una nueva tanda de vídeos para el nuevo tema. Os quería decir algunas cosas. Primero animaros a seguir trabajando como lo estáis haciendo. Mis compañeros me dicen que lo estáis haciendo, salvo excepciones, que tendréis que corregir un poquito vuestra actitud de trabajo y me entregan las cosas de aquella manera. Pues que lo estáis haciendo bien. Y bueno, el resultado se está viendo en los boletines, como en estas circunstancias pues estáis rindiendo a un nivel alto. Hay que seguir así. No obstante, tenéis el Classroom o el correo para comentarme cualquier dificultad con la que os encontréis. Yo espero que vosotros todos estéis bien, que vuestras familias estén todas bien y que no haya más motivos de preocupación porque el que tenemos estos días de confinamiento y de pandemia, ¿no? Bueno, empezamos el tema 6, la naturaleza y la cultura en el ser humano. Es un tema sobre antropología. Si recordáis, en lo que llevamos viendo desde el principio de curso, todo el recorrido que estamos haciendo por las distintas disciplinas filosóficas y científicas que estamos viendo, se corresponden con las preguntas que a principio de curso, en el tema de introducción a la filosofía, estuvimos viendo que, según Kant, eran las preguntas fundamentales de la filosofía. Recuerdo que eran 3. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Todas ellas, decía Kant, se resumían en una pregunta acerca de ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y a partir de ahora trataré de referirme a hombre como ser humano, pero me saldrá porque mi educación fue así de chunga, así de machista. Trataré de corregirme y de decir ser humano. Bueno, el tema este entonces va sobre antropología. Antropología, anthropos, hombre, ser humano. Bueno, anthropos es hombre, en griego. Y logos, que es conocimiento. Anthropos logos es el conocimiento acerca del hombre. Bueno, aquí tenemos 2 individuos, quizás de las personas más famosas del siglo XX, XXI en nuestra historia reciente. Y no, parece mentira que sean las 2 de la misma especie, porque lo son, y las 2 comparten la especie, ¿no? Aunque parezca increíble. Bueno, vamos con lo primero. El primero es, ¿cuándo nace la antropología? En realidad la antropología podemos decir que nace la primera vez que algún homo, en la historia de la evolución de nuestra especie, tuvo capacidad para el pensamiento abstracto, ¿vale? Y se preguntó acerca de sí mismo, de lo que era, y si el hecho de existir en una naturaleza hostil tenía o no tenía algún sentido, y si ese sentido tenía que ver con lo que el ser humano era y el puesto que ocupaba en el universo. ¿Verdad? Hemos visto también en otros temas anteriores cómo las respuestas acerca de estas cuestiones fundamentales se resolvían a partir de la mitología, ¿no? En la mayoría de las mitologías del mundo, el ser humano es resultado de la actividad creadora de la divinidad, de las energías naturales o de otras fuerzas naturales divinizadas, pero casi siempre es un resultado de la voluntad creadora de alguna divinidad o de alguna fuerza sobrenatural, ¿verdad? Así que de nuevo tenemos que recurrir a los griegos para encontrar antropologías que ya pretenden no tener su fundamento en la mitología o en la religión, sino darle a buscar alguna respuesta de carácter lógico o científico con las herramientas que disponían en la Grecia clásica. No obstante, fuera de Platón y de Aristóteles, que ya presentaron una antropología bastante elaborada, nos encontramos con gentes como Hipócrates o Galeno, fuera del ámbito de la filosofía, los 2 eran médicos, o Heródoto, uno de los primeros historiadores científicos, entre comillas, ¿no? Para Heródoto, el ser humano es la última etapa de una serie de degeneraciones desde una pretendida edad de oro, ¿no? Donde los dioses o seres casi divinos se van degenerando hasta lo que somos ahora, ¿no? De esta forma,
el ser humano sería algo así como el resultado de una degeneración. Y no nos preocupación acerca de lo que es el hombre ha habido durante toda la historia, ¿verdad? El ser humano preguntándose acerca de que a esto lo hemos llamado siempre, o lo vamos a llamar a partir de ahora, perdón, no pienso volver a empezar, aunque me equivoque, ¿de acuerdo? Así que me perdonáis los errores, yo trataré de rectificar conforme los vaya detectando. Decía que la pregunta acerca del ser humano, aunque a lo largo de la historia ha estado respondida por disciplinas distintas de la ciencia, sobre todo por parte de la religión, pero también por parte de la filosofía, antropología filosófica, y que entroncaba mucho con lo que nosotros, si recordáis, estuvimos hablando de lo que era la psicología clásica. La pregunta acerca de la constitución última del ser humano, si el ser humano tiene o no tiene alma, si el ser humano tiene o no tiene algún principio de carácter espiritual, inmortal o distinto de su carácter corporal o material. De esto se había ocupado la antropología filosófica, entendida como psicología clásica, desde que nace la filosofía, ¿no? Pero no es hasta el siglo XIX, con el señor Linneo, bueno, Linneo es del siglo XVIII, Linneo lo que hace es, en el siglo XVIII, es por primera vez tratar de organizar una taxonomía, una clasificación, eso significa taxonomía, clasificación por órdenes, ¿no? Una clasificación de las especies en la que incluye al ser humano como Homo sapiens. Esta inclusión del ser humano como una especie más dentro del resto de especies que pueblan el planeta, si a eso le sumamos además lo que hizo en el siglo XIX la teoría de la evolución, pretendiendo que el ser humano es una especie más fruto de una evolución azarosa de las especies, fruto de la selección natural, pues es lo que provoca, junto con este espíritu del siglo XIX, recordáis, estuvimos hablando de cómo la revolución científica y los avances, sobre todo en física y en la capacidad de inventar tecnologías que permiten una producción industrial en cadena, en masa, las comunicaciones, el cine, la radio, la fotografía, el telégrafo, el vapor que permite los trenes, los barcos, en fin. En este bullir de optimismo respecto de la ciencia, pues surgen muchas ciencias y entre ellas también surge la antropología como una disciplina que pretende ser científica y responder ya a preguntas distintas acerca de si el ser humano tiene o no tiene algún principio de carácter sobrenatural y si es o no inmortal. Digamos que de la disciplina filosófica conocida como antropología, derivada de la psicología clásica, va a surgir ahora el interés por el ser humano desde un punto de vista científico. Debemos tener en cuenta que es también el siglo de las exploraciones. El siglo XIX para Europa es la época de las grandes colonizaciones. Literalmente Europa se reparte el mundo en zonas que va a explotar estratégica y económicamente y necesita tener un conocimiento de las posibilidades de cada una de las zonas, de cada uno de los territorios, y se empieza a conocer o a dar a conocer en el Occidente de una forma ya muy abundante y profusa las distintas culturas, los distintos pueblos, los distintos seres humanos que habitan aquellas zonas que se van a explotar ahora colonialmente, ¿no? Y esto, claro, provocó una información abundantísima acerca de estos pueblos, ¿no? Esto no se hizo solo desde una perspectiva de carácter científico, también había la necesidad, científico acerca del ser humano me refiero, sino también para satisfacer la demanda de información y la curiosidad a través sobre todo de la prensa, de lo exóticos que eran los territorios y los pueblos que habitaban el mundo, ¿no? En algunos países, de hecho, se organizaron, esto que estáis viendo aquí, que es tan lamentable, se organizaron zoológicos humanos, exposiciones, se trajo a gente de distintas zonas del mundo. Estas dos, esta y esta, corresponden
a un zoológico humano que se organizó en Bélgica y lo mismo que los zoológicos animales, la gente pagaba entrada para ir a ver qué cosas exóticas, ¿no?, respecto de la especie humana había por ahí por esos mundos, ¿no? Esta se corresponde con una exposición en París y la gente pagaba entrada para ver, oye, qué cosa más curiosa, ¿no? Evidentemente todo esto estaba cargado de un racismo importante, ¿no? Porque claro, la pregunta en la antropología no es solamente qué es el ser humano, sino quiénes son seres humanos, ¿no? Pues si los distintos pueblos y culturas que se encuentran diseminados por el mundo podían denominarse también personas, ¿no? Y sí, claro, en el debate además de las incipientes democracias que iban surgiendo por Europa, y pues la pregunta es si son personas y tienen o no tienen los mismos derechos, ¿no?, que el hombre blanco europeo. En Estados Unidos recordáis que el siglo XIX contempla una guerra civil en torno al tema que se ha vendido como central, que era el de la esclavitud. ¿Son los negros personas? Y si lo son al mismo nivel que el caucásico blanco occidental. Y si esto es así, ¿tiene o no tiene los mismos derechos, ¿no? Bueno, pues esta cuestión surgió. De manera que el primer interés por la antropología fue un interés clasificatorio, ¿verdad? Aquí tenéis este muy interesante, porque se estudiaba antropología como quien estudia zoología, realmente. Se puede hacer una clasificación de los seres humanos en qué rama, ¿no? Estaba el negroide, el caucásico, los indios, los australianos, ¿no? Bueno, y se hacía básicamente en base al color de la piel. Aquí tenéis un mapa en el que se pretende, bueno, ahora hablaré de esto, lo aparto un momentito, en el que, digamos, de distribución geográfica según el tono de la piel, ¿verdad? Claro, enseguida se abrió el debate acerca del concepto de raza. Esto ahora se me va a escoñar. No me responde, dice. Ay, Dios, no voy a empezar otra vez. Madre mía, no voy a empezar otra vez. Bueno, estaba diciendo que el concepto de raza, a ver si mientras se recupera esto, era el criterio para clasificar a los seres humanos en su distribución no solo geográfica, sino también biológica. Claro, pronto el concepto de raza entró en el centro del debate, porque ¿qué es realmente una raza? Nos pasa a nosotros como a los perros, una sola especie, distintas razas, o las razas revelan especies distintas dentro del género humano, ¿no? En realidad, en el siglo XX ya nadie se cuestiona si existen o no existen las razas. Todo el mundo entiende que no existe. Podéis ver esta publicación. A mí me gusta, sí funciona. La raza humana, vaya timo. De hecho, el concepto de raza se entiende hoy como pasado de moda, como caduco, porque a la hora de elaborar el mapa de raza hay que elegir qué elementos fisiológicos son relevantes a la hora de establecer esa clasificación. ¿Y qué elemento es relevante? Pues en este caso sería el color de la piel, pero podía ser el tamaño de los pies, o si se tiene el pelo liso o rizado, o el color de los ojos, ¿verdad? Criterios tan arbitrarios que no conducen a un verdadero conocimiento acerca de lo que es el ser humano. Hoy de hecho no se habla tanto de razas como de etnias, de tal manera que si a la hora si hubiera que hacer una taxonomía dentro de la misma especie, Homo sapiens, para poder estudiar de una forma más o menos organizada, que de lo que se trata, hoy se utiliza más el concepto de etnia, porque hace referencia no solo a la cultura, sino también a las poblaciones.
de tal manera que si se habla del pueblo masái, no se está hablando de una raza, sino que se está hablando de la gente que corresponde con el pueblo y la cultura masái y que está localizada geográficamente en tal zona, ¿verdad? Claro, esto ayuda mucho a entender que los seres humanos somos todos fruto de un enorme proceso de mestizaje, de separación y de agrupamientos constantes, y de que no hay seres humanos de distintas categorías, sino que las cosas tienen que ver más con la cultura en la que uno nace y el pueblo al que uno pertenece, más que con cuestiones de carácter biológico, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la antropología. Digamos, la antropología la vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿verdad? Por un lado, la antropología filosófica, que digamos sería la rama de la filosofía que se ocupa del ser humano en tanto que ser humano, no atendiendo a alguna de sus facetas, sino como buscando una explicación global de cuál es la identidad y el sentido que tiene el ser humano, ¿no? Tratando de ver cuáles son los rasgos esenciales y a partir de los datos facilitados por las otras ramas de la antropología y de la ciencia, tratar de dar una interpretación filosófica al hecho humano. Así tiene o no tiene algún sentido y si su puesto en el cosmos es realmente relevante o somos una especie más y punto. Por otro lado tenemos lo que se conoce como antropología científica. Antropología científica son todas aquellas ramas, ahora las veremos, todas aquellas ramas de la ciencia que estudian al ser humano y cada una de ellas atendiendo a una faceta concreta. Entonces tenemos por un lado la antropología física, que estudia al ser humano en sus aspectos físicos como fruto de una evolución, atendiendo a las diferencias observables al Homo sapiens tal y como lo conocemos ahora y a las distintas especies o subespecies de Homo que se han dado anteriormente en la evolución hasta llegar a nosotros, y las distintas variables físicas que se dan entre, sobre todo observables y constatables, entre los distintos pueblos que se dan en el planeta. Y por otro lado tenemos la antropología cultural como aquella antropología dentro de las ramas sociales, digamos, que abarca más o más abarcante en el terreno de la antropología, que es la cultural. La antropología cultural estudia al ser humano en su dimensión social y atendiendo a los aspectos culturales que definen su existencia. Tenemos aquí bueno, las actividades, como ya os las mandaré, pero, en fin, bueno, ya os mandaré las actividades, no pienso volver para atrás porque esto se me bloquea. Aquí tenéis las dos grandes divisiones de la antropología. La antropología filosófica, que se haría cargo de los datos que aportan todas estas ramas de la antropología, y dentro de la antropología científica tenemos la física y la cultural. Veis que se dividen luego en otras subramas. La antropología es muy amplia, tantas como facetas pueden ser estudiables del ser humano, ¿no? Tenéis como tarea, como actividad, informaros y buscar datos, información en qué consiste, en qué estudian las distintas ramas de la antropología que están subrayadas aquí. Luego tenéis aquí antropólogos ilustres. He buscado antropólogos y antropólogas porque dentro de las ciencias sociales tenemos estos dos personajes, Jane Goodall y Margaret Mead, que han marcado un antes y un después en la historia de la antropología cultural. Pero bueno, tenéis aquí a los grandes, a los más grandes: Franz Boas, Levi-Strauss, Fraser, Malinowski, Lorenz. Hay más. Pero estos son, digamos, los más ilustres, ¿no? Entonces lo que quiero que hagáis con esto es que me busquéis dos de ellos y me expongáis cuáles son sus grandes logros, ¿verdad? Y a qué es lo que hicieron. Bueno, tenemos claro que, porque lo vimos en el tema anterior, que el ser humano surge como fruto de la evolución biológica. En principio, bueno, vais a ver y habréis visto durante toda vuestra vida académica, una línea evolutiva que va desde un primate
al ser humano, pues, algo así como que se va poniendo de pie. Esto lo hemos visto todo, ¿verdad? Como si la evolución hubiera sido lineal. No lo es. La evolución no ha sido lineal. Aquí tenéis un gráfico, un resumen, de cómo ha sido la evolución humana y como veis, pues ha ocurrido que han surgido distintas especies de Homo y que han ido o bien dando lugar a otras o bien extinguiéndose. Hay un dato, por ejemplo, una historia muy curiosa respecto de los neandertales, porque resulta que han convivido con nosotros y hay un debate importante en torno a las razones que provocaron la extinción del neandertal. Las grandes hipótesis, ¿no? Difícil de demostrar porque es mirar, intentar demostrar algo de forma retrospectiva es muy complicado, ¿no? Como os podéis imaginar. Pero en principio son varias las hipótesis que explicarían cómo en la convivencia entre el sapiens sapiens y el neandertal, al final el neandertal resultó extinto, ¿no? Una de ellas es directamente la masacre. La masacre. El sapiens más habilidoso o más inteligente acaba desplazando o matando a los neandertales, ¿no? En la lucha por la existencia y los masacra. Una segunda hipótesis es la del desplazamiento de las zonas de caza, de tal manera que el neandertal acabó sufriendo la carestía y el hambre y poco a poco desapareció. Y una tercera hipótesis que últimamente está alcanzando mucho peso entre los antropólogos, entre los paleoantropólogos, que es la del mestizaje, ¿no? Parece que se encuentra en el genoma del sapiens traza o presencia de trazas de ADN neandertal. Yo en algunos lo veo muy claro. Bueno, aquí al final ha quedado una sola especie, el sapiens sapiens. Por eso hablaba de la importancia de que se descartara el término raza, porque cuando hablamos de raza puede dar la impresión de que el ser humano se divide en grupos más o menos evolucionados, como se entendía en el siglo XIX. No se entendía que el caucásico blanco era algo así como el top dentro de la clasificación de las distintas razas humanas. Se ve que no. Misma especie, mismo genoma, lo único que hay una variabilidad genética pequeñísima, que es la que aporta las distintas adaptaciones geográficas, climáticas, ¿no? A los distintos territorios donde luego cada pueblo vive. No obstante, sí, bueno, vamos a tiendan reales. Aquí se dan dos procesos distintos. Por un lado el proceso de hominización y por otro el de humanización. El proceso de hominización es la línea evolutiva que finalmente ha llevado a la aparición de los distintos géneros Homo. Por eso se habla de hominización. Y por otro lado está la humanización. La humanización es la aparición del proceso anterior, la aparición de aquellos caracteres, de aquellas características y de aquellas especies que ya pueden considerarse realmente, propiamente humanas. Así que el proceso de humanización supone también previamente o conjuntamente el proceso de hominización. Aquí, bueno, tenéis las actividades, ya os las pasaré. Bueno, con esto lo que os quiero decir es que el ser humano es fruto de una evolución biológica. Voy a terminar ya con esta diapositiva y lo dejamos. Entonces, ¿qué descubre y por qué el interés de la antropología? Primero, por establecer si hay o no hay diferencia entre el ser humano y el resto de especies, especialmente con los animales, porque con las plantas no solemos identificarlo. No hay un reconocimiento de paridad o de igualdad con las plantas, ¿no? Interactuar con una lechuga es complicado, ¿no? Pero en el caso de los animales a veces descubrimos conductas que nos llevan a ver que hay una comunicación, una empatía y una capacidad de relación, de tal manera que podemos llegar a preguntarnos qué diferencia hay entre el ser humano y el animal, ¿no? Aquí tenemos un resumen de lo que Fernando Savater, entiende que son las diferencias fundamentales entre animales y ser humano. Para Savater la diferencia está en la programación, en lo que él entiende que en el ser humano no se da.
no se da. Asume que la conducta animal viene programada para hacer lo que tienen que hacer y para vivir como viven. De manera que un perro no va a componer una sinfonía, ni un gallo va a cantar la traviata, ¿verdad? Algo así como que el instinto en los animales supone un programa fuerte que les impide hacer cosas distintas de las propias de cada especie, y dentro de cada especie de las propias de cada individuo. Aunque hay una variedad de comportamientos que puede ser fruto del aprendizaje, pero en el caso de las especies animales, esa programación es tan fuerte, que el animal no puede hacer una cosa distinta de la que hace como propia de su especie. En el caso del ser humano, entiende Sabater que aunque hay un programa que determina al ser humano en lo que tiene de biológico, pero es un programa abierto, en el sentido de que nuestra biología va a ser la propia de los seres humanos, pero con un carácter y una plasticidad tal que el ser humano queda abierto en cuanto a las posibilidades de comportamiento y de aprendizaje. De tal manera que el ser humano no está determinado por el instinto, sino que es capaz de seleccionar las respuestas, es capaz de planear y de innovar respuestas no programadas. En ese sentido sería la libertad y la plasticidad del ser humano lo que, según Sabater, implicaría la mayor diferencia. De tal manera que el ser humano está programado genéticamente, tiene unas capacidades que son innatas, pero desarrolla unos comportamientos no innatos que, aunque tienen una base biológica, se dan en un régimen de apertura tal que parece, según opina él, que es difícil afirmar que el ser humano esté realmente programado. Con las plantas, digamos, las plantas, en fin, están totalmente programadas para hacer lo que hacen y vivir como viven. En el caso de los animales, aunque hay cierta variabilidad en el comportamiento, porque los animales pueden darse, también dependiendo de los animales, aprendizaje, pero en el caso del ser humano, esa plasticidad, esa capacidad para aprender y para innovar, sobre todo gracias a su capacidad simbólica, de la que hablaremos en diapositivas o en vídeos posteriores, es tal que, según Sabater, no se puede decir que el ser humano esté programado. Bueno, aquí tenéis una actividad en torno a un texto de Kant que también lo sabemos. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que hemos entrado bien, y si no, pues para eso tenéis la línea de comentarios de YouTube, que no la estáis usando, no sé por qué, pero sería interesante ver qué cosas he explicado tan mal que no se entienden, qué cosas os interesan que a lo mejor desarrolle un poco más porque os ha resultado curioso, ¿no? O de alguna manera os suscita aún más curiosidad por saber. Pero vamos, creo que lo que es la antropología y a qué se dedica a quedar claro, va a quedar más claro a partir de que desarrollemos el tema. Bueno, lo voy a dejar aquí, chicos, cuidado mucho, voy a ver si esto se ha grabado y si lo puedo subir. ¿De acuerdo? Disculpad que haya ido un poco a trompicones, pero es que estaba realmente preocupado de si esto iba a responder o no. ¿De acuerdo? Cualquier duda tenéis el Classroom, la línea de comentarios de YouTube, tenéis el correo, así que para lo que sea, pues aquí me tenéis. Junto con el vídeo voy a mandar a través del Classroom las actividades correspondientes, ¿de acuerdo? Y los materiales, porque sé que algunos de vosotros no disponéis de libro o lo tenéis de aquella manera, pues trataré también de mandar escaneado o fotografiado, como sea, los materiales del libro que vamos a ir utilizando. Venga, cuidaos mucho, ¿vale?